mis hermanos. Hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Juan en su capítulo 5, en los versos del 1 al 16. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene 5 pórticos y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice: ¿Quieres quedar sano? El enfermo contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego, otro se me ha adelantado. Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado, y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano: hoy es sábado, y no se puede llevar la camilla. Él contestó: el que me ha curado es quien me ha dicho: toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te ha dicho que tomes tu camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, a causa del gentío que había en aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice: mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía tales cosas en día sábado. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. Y qué maravilloso es Jesús, que nos permite reflexionar hoy específicamente este Santo Evangelio de San Juan, haciendo referencia a esta exhibición del poder de Dios a través de la persona de Jesús con el enfermo de la piscina en Betesda. ¿Qué podemos, hermanos, nosotros reflexionar? Porque aquí hay unos parámetros que de una manera especial el evangelista nos muestra. Y dentro de los personajes principales que dentro de este contexto donde se relata este milagro maravilloso que hace Jesucristo, según relata el evangelista, es aquel hombre enfermo. Y vemos que en sus inicios parte de una celebración judía, recordando que los judíos llevaban por tradición que acudían a la gran fiesta que se celebraba en Jerusalén. Dicha fiesta era que todos los judíos que yacían de diferentes partes se reunían ese día para dar culto al Dios de Israel, al Dios de sus padres. Sin embargo, en medio de aquel acontecimiento nos revela el Evangelio que cada cierto tiempo en los pórticos se encontraban diferentes tipos de enfermos. Y acudían tantos enfermos porque según la tradición ellos tenían por fe que cuando las aguas de la piscina se movían era porque un ángel del Señor bajaba y agitaba las aguas. Recuerden el libro del Génesis en su capítulo 1 verso 2, que al principio en medio del caos el Espíritu de Dios aleteaba y se movía. Asimismo, la tradición judía se creía que sobre la piscina, cuando se agitaban las aguas, había un mover, acontecía algo sobrenatural y por tanto los enfermos en fe se lanzaban a las aguas en medio de aquel agitar, en medio del mover de las aguas. Recordando, hermanos y hermanas, que las aguas representan vida,
que es fuente de la cual mana Jesucristo. También representan nuestro bautismo, que nos da inicio a lo que es una vida cristiana. Representa la purificación y la pureza del hombre. Bendito es el Señor. Y retomando lo que es la parte antecedente de esta fiesta judía, a la cual yacían tantos hermanos y hermanas, especialmente los que estaban enfermos, según su tradición, estos, cuando veían el acontecimiento, se lanzaban al agua. Pero ¿qué pasa? Dice la palabra que Jesús también acudió a Jerusalén. Y Jesús se queda detenido observando que había un hombre que quería tirarse al agua, pero que por sí mismo no podía. ¿Y qué podemos ver acá, hermanos y hermanas? Que Jesús conoce nuestras limitaciones. Que muchas veces hay personas que oran, tienen fe y se lanzan, que buscan de Dios y que hacen sus esfuerzos humanos, que ayunan, que oran, que realizan sacrificio, que practican la limosna de corazón. Esto es hacer el sacrificio, esto es querer ser liberado o alcanzar una gracia de parte de Dios. Pero sin embargo, aunque realicemos tales cosas que sabemos que son del agrado de Dios, nosotros tenemos limitaciones y siempre hay algo que nos hace falta. Es por esto que San Pablo nos dice que por nuestra propia cuenta nosotros no sabemos pedir, que necesitamos el auxilio que viene de lo alto. Pues este auxilio, por la misericordia del Padre y que se nos revela en la persona de Jesús, es lo que experimenta el paralítico que se encuentra en aquella piscina. Y es maravilloso cuando Jesús fija su mirada sobre él y le dice, ¿qué quieres? O sea, ¿qué es lo que tú quieres? Jesús le pregunta que si quiere quedar sano. Aquí vemos cómo Jesús te observa, nos conoce, valora nuestro esfuerzo humano aún dentro de nuestras miserias. Y qué maravilla es aquella pregunta que hace el paralítico, ¿quieres quedar sano? Y él al instante responde, pero en lo natural. Porque el paralítico desconocía quién era aquel que le preguntaba si quiere ser sano. Bendito es el Señor. El paralítico se enfoca en el acontecimiento y responde, Señor, es que cuando quiero llegar ya alguien se ha metido en la piscina y se me ha adelantado. Y esta respuesta en fe mueve el corazón de Jesús. Y Jesús declara la palabra. Aquí vemos el poder de Dios que está sobre él y le dice, levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al instante, hermano, aquel paralítico quedó sano. Aquel paralítico que llevaba 38 años padeciendo de una parálisis. 38 años atado a un lecho. El término lecho en hebreo significa inmundicia, pureza, deshonra. Se creía que los paralíticos de aquella época estaban pagando un mal, estaban deshonrados y por tanto eran rechazados por los judíos y permanecían como miserables que vivían de las limosnas y de lo que los demás les sobraba y les tiraban en la calle, o sea, no tenían ningún valor. Imagínense ustedes, hermanos y hermanas, llevar 38 años en una vida de miseria y siendo rechazado. Pero Jesús, que te conoce, que nos conoce y que escucha cuando hay un clamor y una necesidad que sale de nuestro corazón, Jesús sale al encuentro. Y esto fue lo que experimentó aquel paralítico que recibió un milagro de parte de Dios. Sin embargo, tenemos que estar conscientes que los judíos, los escribas y maestros de la ley, aquellos líderes religiosos, estaban enojados. Porque aquel hombre que tomó su camilla y se fue a su casa por un mandato divino, los judíos y escribas le exigieron que por qué llevaba su lecho en día sábado, porque esto era una tradición que no era propia de los judíos. Pero aquel hombre responde, aquel que me ha sanado. Y es en esto que tú y yo debemos basarnos, en aquella palabra que Jesús declare sobre nuestras vidas, porque escrito está, dicen los evangelios. Y toda promesa de Dios escrita en las Sagradas Escrituras, no importa lo que digan los hombres, no importa lo que se manifiesten por medio de las circunstancias, lo que Dios ha prometido se ha de cumplir, porque hoy de una manera especial Jesús te pregunta, ¿quieres ser sano? Así que hermano, en el nombre de Jesús ten fe, levántate porque Jesús hoy quiere hacer un milagro. Bendiciones. Padre.